CDRs para sumar a partir del mes de septiembre, obviamente en adelante, utilizando dólar cost average. Esto es importante porque septiembre suele ser o se comenta que es un mes bajista en función de lo que ha ocurrido históricamente con el S&P. Eso no ocurre todos los años, pero sí hay una tendencia a que pueda llegar a ocurrir. Por ende, obviamente esto es para tenerlo en cuenta y no hace falta que haya que salir a comprar automáticamente, pero son empresas que tienen muy buenos fundamentos y en función de esto tal vez aprovechar justamente las caídas que nos puede llegar a brindar el mercado en estos momentos e ir de a poquito sumando posiciones. Así que vamos a ver un par de empresas que me parecen que están interesantes como para sumar en la cartera y después vamos a hacer también un comparativo en función de cómo midas justamente este tipo de activos, lo me dicen pesos, lo me dicen dólares, vamos a ir a ver justamente referencias al respecto. Soy Ariel, un gusto y un placer que me estés acompañando en este nuevo video. Como siempre te pedimos que te suscribas, campanita y todo lo demás para que justamente te notifique cuando voy subiendo nuevo material. Y hablando de eso, vamos con lo importante. Empresa Schulberger, ticker SLB, es una empresa petrolera, está cotizando a mínimos interanuales, por lo menos al momento de la grabación. No creo que modifique demasiado su precio al momento que lo estés visualizando, rondando un poquito menos de los $42. Tenemos un PER de 13 veces ganancia y un forward PER de 11 veces ganancia, con un dividendo interesante actualmente de $1,10 anuales. 2,64 es el Shell correspondiente. Si vamos a ver la parte de las estadísticas correspondientes, nos vamos a encontrar que tenemos una beta de 1,53, con lo cual esto te da la pauta que es una empresa bastante volátil en ese aspecto. Vamos a analizar la parte financiera, donde vemos que en los últimos años ha tenido un crecimiento en cuanto a sus revenues, en cuanto a sus ventas. También mejoró los márgenes brutos, mejoró los márgenes operativos, ha mejorado su EBIT, ha mejorado también el net income, esto por lo menos obviamente desde pospandemia, porque obviamente como a gran parte de las empresas la pandemia las afectó de manera más que considerable, y también viene en aumento el EPS correspondiente, esto año tras año viene en mejora. En este caso, el free cash flow también viene de manera interesante y viene aumentando el dividendo en los últimos par de años porque obviamente en la pandemia también tuvo que hacer un recorte como sucedió con también muchas empresas al respecto. La parte interesante que a mí me interesa puntualmente y lo que te quiero mostrar particularmente es que tenemos un ratio PER de 13 veces ganancias, con lo cual es lo mejor de los últimos, por lo menos de los últimos 5 años al respecto. Y lo otro interesante es que no está muy endeudada en este aspecto, no está muy apalancada la empresa. Eso es interesante, obviamente, para que el flujo de caja lo pueda utilizar para recompra de acciones, que sería muy interesante más a estos valores, como para que se pueda valorizar la misma, o incluso para que pueda seguir pagando dividendos sin ningún tipo de inconveniente. Y vamos a ver lo que se pronostica en un futuro, que si bien los analistas ven un precio mínimo de $53, esto siempre hay que tomarlo con pinzas, particularmente yo por lo menos lo tomo con pinzas, porque no quiere decir que estos tres escenarios o alguno de estos tres escenarios se vaya a cumplir para lo que es el año que viene. A mí sí lo que me interesa particularmente es este análisis, el crecimiento que pronostica la empresa de aquí por lo menos hasta el 2026, que es lo que no tenemos permitido para ver. Pronostica un promedio, vamos a suponer, de un 10%, si tomo más o menos un promedio de los próximos 3 años, y un EPS en un promedio de crecimiento que estaríamos mínimo en un 15%, con lo cual tiene no solamente lo que ha mejorado en los últimos par de años, sino el crecimiento futuro que es interesante. Por eso fíjate que el forward PER cada vez es más chico, obviamente en caso de mantenerse lógicamente la cotización actual. La idea es que suba, por lo cual el PER debería también de subir. Si vamos a ver los escenarios de revenue, fíjate que todos los escenarios, a pesar incluso el más bajo para el 2024 y 2025 son positivos. Recién en el 2026 el más pesimista de todo te da algo negativo, pero el positivo te da aquí puede aumentar sus ventas en un 18%, y lo mismo pasa con su EPS. Su EPS, el pronóstico más negativo, te indica que te sería nulo el crecimiento en el 2025 y un crecimiento del 4,7 en el 2026. Esas son las peores estimaciones. Vuelvo a reiterar, esto hay que tomarlo con pinzas porque no dejan de ser
obviamente estimaciones al respecto, en parte por la empresa cuando da su guidance de qué va a suceder y qué pronostica para el año que viene, y también obviamente de los analistas. Pero como siempre indico, una petrolera en la cartera tiene que haber, me parece que es una buena pagadora de dividendos, se encuentra a valores mínimos y tiene un crecimiento pronosticado más que interesante de aquí en adelante, y como siempre ante cualquier problema bélico es importante tener una petrolera con el respecto a lo que puede suceder con el barril de crudo en tu cartera. Empresa First Solar, que en este caso es nada más y nada menos que la empresa más grande fabricante de energía solar fotovoltaica. Y tenemos que pensar también en el futuro, ¿sí? Con lo cual obviamente es una empresa más que interesante pensando bien a mediano y largo plazo. Y vamos a analizar los números porque prácticamente no habría muchas dudas que si bien el petróleo todavía tiene un carácter importante, por eso hemos visto el caso anterior, pero pensando a futuro, la energía solar pareciera que es el mañana. Vamos a ver el análisis correspondiente de la empresa. Hoy está cotizando 19 veces ganancia. No está barata, pero no está cara, considerando que tiene un forward pair de 12 veces. En el rango anual se está encontrando más o menos en precios medios, por eso te digo que no es una ganga, pero tampoco la estamos pagando en máximos o en valores muy elevados, más que nada por el pronóstico de crecimiento que ahora vamos a ver particularmente de la empresa. Y si vamos a ver los números correspondientes, nos vamos a encontrar que tenemos un enterprise value por debajo del market cap. Esto es muy bueno porque significa que la empresa tiene muy poca deuda. Tenemos una beta de 1,44, también tenemos una beta alta, esto para que lo tengas en cuenta al momento de comenzar tu inversión. Y lo que vamos a ver en este caso es cómo está la parte financiera de la empresa, donde justamente tenemos un aumento en cuanto a sus ventas en los últimos tiempos, aumentos importantes por lo menos en el último año de más del 26%, aumento de los márgenes brutos, aumentos de los márgenes operativos, su EBIT también en aumento, el net income, cuánta plata le queda neta a la empresa, también ha ido en correspondiente aumento, y el EPS ha crecido de manera más que sustancial comparado con lo que ha sido años y tiempos anteriores. Más que interesante el crecimiento que ha tenido la empresa. Tiene muy buenos márgenes, en este caso el 45% los márgenes brutos, márgenes operativos casi en un 34%. Realmente tiene muy interesantes márgenes que le genera la empresa. Y si vamos a ver justamente la parte de lo que se espera de la misma, que es la parte que donde yo hago hincapié me interesa, si bien estos de los escenarios lo hemos visto en el caso anterior, puede tomar cierta relevancia, obviamente hasta un punto. Lo que a mí particularmente me interesa es esto, que es el crecimiento que pronostica la empresa y se pronostican los analistas también de aquí en adelante, y donde vemos un crecimiento de sus ventas mínimo en un promedio, si lo tengo que trazar, de arriba de un 20% y un EPS que va a seguir creciendo de manera más que interesante y más que sustancial, en un promedio te diría de mínimo del 40%, con lo cual, vuelvo a reiterar, es un crecimiento muy interesante para la empresa de aquí en adelante. Todos los escenarios, en este caso tanto de ventas, son positivos para este año, para el que viene y para el 2026, incluso los más conservadores y los más negativos. Y lo mismo con su EPS, un crecimiento pronosticado más que considerable. Solamente en el 2026 habría una caída en el escenario más caótico, por así decirlo. Esto igual vuelvo a reiterar, son análisis, no significa que se vaya a cumplir, pero en caso que se cumpla, el crecimiento que puede llegar a tener de aquí en adelante la empresa es más que interesante. Y acá estamos mirando el 2026. Esta empresa me parece muy interesante a tener en cuenta, mucho más del 2026. Es una empresa como para ir tomando posición, ir realizando dollar cost average y tenerla, te diría, largo plazo. Tranquilamente uno podría evaluarla 10 años. Después, obviamente, habrá que hacerle un seguimiento correspondiente, ver si todos estos pronósticos se cumplen, ver qué pronóstico sigue manteniendo de ahí en adelante, pero en un principio la mirada es, te diría, mínimo 2030 en adelante. Es una empresa así, no paga por el momento, no paga dividendos, si es que te interesa, obviamente, esa pata, pero estamos hablando de una empresa growth y no una empresa
justamente que te atraiga por el lado de los dividendos. Para eso tenés justamente el primer caso que hemos visto anteriormente. Lo que vamos a ver ahora es el riesgo que también conlleva invertir en CDRs, que suele ser el instrumento preferido a la hora de las elecciones que hacemos para nuestras carteras. Pero vamos a ver un gráfico donde vamos a ver datos y en función de esto que tengas en cuenta la volatilidad y lo que puede suceder también con tus CDRs. Lo que vemos aquí en este cuadro es de la semana pasada los mejores y los peores CDRs en cuanto a su rendimiento. Fíjate que NIO te rindió un 21%, empresas brasileras un 3%, AT&T y United Airlines un 2%. Pero tuviste pérdidas, por ejemplo, con Carabis del 18%, United Steel también del 18%, Bitfarms del 19%, Upstart del más del 20% y Coinbase del 22%. Con lo cual aquí ves justamente la volatilidad que tienen este tipo de instrumentos y por ende lo bien que debes elegir y la mirada tiene que ser más de mediano y largo plazo, justamente por estos motivos, porque en una semana perdiste nada más y nada menos que el 22%. Pero vamos a verlo con otro tipo de empresas, porque uno diría, bueno, ok, pero yo me puedo parar en otro tipo de empresas, sí, perfecto. Esto es desde el 1 de enero hasta la fecha, y fíjate que Pepsi, sí, PepsiCo, nada más y nada menos, te ha rendido negativo un 8%, con lo cual tu CDR, si lo compraste el 2 de enero, a partir de ahí hasta el día de hoy, te ha rendido negativo, y estamos hablando de una empresa como Pepsi. También, por ejemplo, podemos hablar de casos de Johnson Johnson, que ha rendido un 38% nada más. Merck, que ha tenido últimamente muy buenos rendimientos, solamente un 41%. Lockheed Martin, que a pesar de su balance y de haber tenido una subida importante, solamente un 65%. Las empresas petroleras como Exxon, un 49%. Vamos a ver casos como Amazon, por ejemplo, que ha rendido un 46%, y casos como Apple, que ha rendido un 49%, y nada más y nada menos que Microsoft, un 39%, y AMD, un 17%. No todo ha sido lógicamente pérdida, porque por ejemplo Liri ha rendido un 101, con lo cual le has ganado a la inflación. Esto te lo estoy midiendo obviamente contra los datos de inflación, que de momento venimos con un 94% anual, con lo cual vos para estar por lo menos a la par de lo que ha sido la inflación anual en lo que va de este año, tendrías que tener empresas que han rendido, en este caso, más del 94%. Obviamente que Nvidia sí, 166, largamente ha sido casi de lo mejorcito del año particularmente. Entonces, esto es lo que tenés que tener en cuenta, es que no siempre los CDRs son la mejor opción. Depende cómo hagas también tu evaluación, si lo medís en pesos, si lo medís en dólares. Y también esto lo que te indica es que como el dólar está totalmente planchado, hay que tenerlo en consideración, por lo menos si la medición la haces en pesos. Si me dice el subyacente en dólares, obviamente que ahí es totalmente diferente la ecuación. Lo que tenés que medir, vuelvo a reiterar, es el riesgo y obviamente la medición del activo. Más tiempo, obviamente, lo tengas, obviamente que mucha más probabilidades de que se rente. Lo que hay que tener en cuenta también son las elecciones para agregarle más volatilidad que vamos a tener dentro de 2 meses en Estados Unidos. Y fíjate la diferencia que por lo menos hubo en el debate de esta semana, donde encontramos una posición de Trump mucho más a favor de la energía a través del petróleo y a través de Harris, a través de justamente el cuidado del medio ambiente, y por eso la subida que hubo, por ejemplo, en First Solar. Fíjate que el material está grabado hace una semana atrás, por eso algunos cambios. Vas a encontrar una empresa que está un poquito más barata y otra que está un poco más cara. Igualmente eso no cambia los fundamentos a largo plazo. Sí, obviamente tal vez un poquitito lo que es el movimiento de la entrada y el precio al cual vas a adquirir. Pero tenés que tener en cuenta este análisis, porque depende quién sea justamente el ganador de las elecciones, una de estas dos empresas se puede ver mucho más beneficiada que la otra, por lo menos obviamente en el cortito plazo y agregando más volatilidad. Queda obviamente a disposición, las tenés en cartera, no, tal vez las quieras sumar, ya las tenés y cómo vienen las mismas, las me dicen pesos, me dicen dólares, los CDRs, bueno, déjame todo obviamente en los comentarios que te leo y vamos ahí charlando un poquitito. Como siempre, quedo a completa disposición. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia. No olvides, como siempre, suscribirte, darle like, todo lo que de manera cotidiana te solemos pedir y compartirlo, que compartirlo YouTube colabora mucho con el crecimiento orgánico, obviamente, que tenemos del canal. En boca a boca ayuda una barbaridad. Quedo nuevamente a disposición. Abrazo grande. Nos vemos en lo pronto. Chau, chau.
La empresa más grande fabricante de energía solar fotovoltaica. ¿Querés saber cuándo y en qué invertir? ¿Querés invertir en la bolsa pero no tenés tiempo de analizarla a diario? ¿Sabés que el plazo fijo hace rato no va más y buscás mejores opciones? Para vos hemos creado Latidos del Mercado. Esta es una membresía en la que vas a recibir toda la data en tiempo real de obligaciones negociables, bonos, LECAPs, CDRs, galpones, acciones líderes del Merval, Fondo Común de Inversión y señales de arbitraje. Te voy a enviar directo a tu celular alertas según tu perfil de inversor a corto, mediano y largo plazo. Cuando compro y vendo activos en tiempo real, tips financieros, noticias relevantes y tendencias del mercado, registro y seguimiento de ganancias, soporte administrativo, descuentos en cursos y asesorías, planillas del Merval y galpones y además tenés acceso exclusivo a mi portafolio. ¿Lista para aprovechar las mejores oportunidades del mercado? Suscríbete ahora a Latidos del Mercado y empezá a ganar tanto en pesos como en dólares.